Javier Sicilia, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros, Javier. Qué gusto saludarte. Hola, igualmente, ¿cómo estás, Elisa? Un gran abrazo y buenas noches a tu auditorio. Oye, Javier, justo hace unos días estábamos platicando sobre muchas cosas, entre ellas sobre las madres buscadoras que son hostigadas e incluso asesinadas. Ahora asesinaron a otra madre buscadora, y de las fosas de Tetelcingo en particular, en una entrevista que pronto daré a conocer, Javier, en una semana, pero quería pues tocar base contigo porque justamente has dado seguimiento a estos casos también de las fosas a través de el contacto con las víctimas, que las madres, los padres. Y esta fosa de Jojutla, me decías que se contemplaba abrir nuevamente. ¿Qué tipo de fosa, de qué tipo de fosa estamos hablando, Javier? Mira, es una fosa, pues yo ya la llamaría absolutamente irregular, por no llamarla clandestina, ¿no? Y la descubrimos justamente en 2016 a raíz de otra fosa, que esta sí era absolutamente clandestina porque estaba en un panteón irregular. Y excavamos, bueno, fue gracias a, allí ahorita entrevistaste a Amalia, la madre de la tía de uno de los muchachos que estaba en esa fosa, que había desaparecido el cuerpo, ya había sido identificado de la fiscalía. En la fiscalía desapareció de allí, de las CEMEFOS de la fiscalía, en 2016, entonces todavía era procuraduría, si no me equivoco, y lo fueron a hallar con 115 cuerpos que estaban tirados allí como en las fosas de los Zetas, ¿no? Pues lo que encontramos después, justamente en Jojutla, fue una fosa del mismo estilo, pero mucho más terrible, en el sentido de que conforme se iba excavando se iban encontrando más cuerpos que ni siquiera tenían registro en la fiscalía, hasta que se llegó precisamente a una zona donde ya no podía seguirse excavando. En primer lugar, pues porque ya se habían acabado las gavetas que logramos construir para que los cuerpos de Tetelcingo fueran ya verdaderamente identificados. Se han entregado, hasta donde sé, 11 cuerpos que habían estado siendo buscados, y se acabaron, porque pues lo que encontramos en Jojutla fue terrible, ¿no? Entonces habían vendido incluso parte de esas fosas como terrenos legales, y había cuerpos que, si se seguían sacando los cuerpos desaparecidos en esa fosa, se vendían abajo. Bueno, entonces en lo que se hicieron las gavetas, en lo que vino la pandemia, en lo que pues ha sucedido, siempre sucede en este país, que no quieren asumir ni enfrentar la problemática del horror. Pues se llegó hasta ahorita, ¿no? Las madres y los colectivos han estado presione y presione para que se termine de ver esta fosa y de sacar los cuerpos y de exhumarlos e inhumarlos humanamente y con los protocolos forenses que nunca se le practicaron. Oye, Javier. Entonces esta fosa es terrible. Nomás te digo, este dato de Tetelcingo y de Jojutla quiere decirle, y se lo dice al gobierno de Morelos, al gobierno de la Federación y a los gobiernos de todos los estados: hay que abrir también las fosas de todas las fiscalías. Eso te iba a preguntar. Ahí desaparecidos por el propio gobierno, ¿no? Increíble. Sí, perdón. Justamente eso te iba a preguntar, Javier, porque nos estás narrando esta historia que me la platicaste a detalle, en donde secuestran a un joven de Cuautla, lo asesinan, lo encuentran los policías, lo tienen ya los ministeriales, la Procuraduría, ahora Fiscalía, dice que tienen que tener ahí el cuerpo una semana, y lo desaparecen. Gracias a la información que obtienen la madre y la tía, van a este terreno del panteón irregular, escarban, y ahí se encontraba abajo de 115 cuerpos más, el de su ser querido. Javier, estamos hablando de fosas de las autoridades, de quienes se supone deben procurar justicia en este país. ¿Es así? Es así. Incluso las declaraciones, porque en ese momento el gobernador del estado era Graco Ramírez, entonces del PRD,
no sé ahora dónde se encuentra, declaró que estaban conforme a derecho esas fosas y con las prácticas que mandata del trabajo forense de identificación de cuerpos. No había nada, Elisa. Igual que en la de Jojutla, lo que había eran cuerpos envueltos en plástico, igual que las fosas de los Zetas, y desaparecidos de la misma forma. No sabemos, porque no se persigue el delito, por desgracia, no sabemos si esos cuerpos, algunos de esos cuerpos, 11 por lo menos, que fueron entregados a sus familiares que estaban siendo buscados, los mató el gobierno. Lo que sí es real es que los desapareció, y los desapareció en un desaseo y una falta de humanidad y una criminalidad terrible, tanto en Tetelcingo como en Jojutla. Y la fosa de Jojutla pertenece no solo al gobierno de Graco, pertenece a gobiernos anteriores. Es atroz, pero esos detalles, esa salvedad, entre comillas, de lo que se dice que se trabaja en las fiscalías y en los ministeriales, quiere decir que todas las fosas, y después de la declaración de Graco Ramírez, que todas las fosas tienen este desaseo y esta falta de sentido y esta negligencia criminal en todo el país. Sí. Y si encontramos 11 cuerpos en Tetelcingo, porque no se han acabado de trabajar con los cuerpos que se han encontrado en Jojutla, y no sabemos cuántos han sido entregados, quiere decir que hay muchos también, no solo en las fosas clandestinas que las madres están constantemente descubriendo, y que las autoridades son incapaces de procesar esos cuerpos, sino en las fosas de las fiscalías. Las fiscalías desaparecen cuerpos, ya lo vimos. Esta particularidad quiere decir que se extiende a toda la universalidad del país, por desgracia. Oye, Javier, y además, sí, como estamos viendo estas historias terribles de desapariciones, de personas que hasta el momento van más de 106,000 de acuerdo a las cifras oficiales y de que han sido reportadas aquí en este espacio. Carla Quintana nos dijo que en ciertas regiones puede ser 5 veces más, porque son las cifras que tienen oficiales son nada más las que se han reportado, y estamos viendo esto. Hoy esperaban que llegara el fiscal de Morelos aquí a las fosas de Jojutla, pero bueno, no llegó, y también es entendible porque está en otro escándalo. Hoy la jefa de gobierno lo señaló de estar pues ocultando información en relación al feminicidio, como se va a investigar, de Ari, que pues la vieron por última vez en el departamento de la Ciudad de México y encontraron su cuerpo tirado en Tepoztlán. Así es, Elisa, perdón. Sí, tremendo, Javier, porque no se puede entender esta crisis humanitaria sin la colusión de autoridades en todo el país, ¿no? Por desgracia, cada vez es peor, y esta colusión cada vez es más clara y más cínica, ¿no? Entonces sí, lo que necesitamos realmente es una transformación real, no de pacotilla como la que está haciendo Andrés Manuel López Obrador. Un verdadero juicio al Estado para poder transitar hacia un verdadero Estado de Derecho, ¿no? Porque ya la colusión entre las autoridades, el Estado, los partidos con el crimen organizado es de un cinismo y de una degradación que los debe de aterrorizar e indignar, ¿no? No solo salir a defender el INE, hay que salir a decirles, ¿saben qué? Así ya no, con ninguno de ustedes. Sí. Porque ninguna democracia va a funcionar con la cantidad de muertos, de desaparecidos, de fosas clandestinas, de fosas que hace el propio Estado para desaparecer cuerpos, porque no aplica protocolos forenses. ¿De qué democracia estamos hablando? ¿No? Es simplemente el reinado de una nueva forma de dictadura que es absolutamente del orden de la criminalidad y del crimen organizado, ¿no? Y de las colusiones de un Estado que se disfraza de Estado para seguir delinquiendo y caminando a favor del crimen organizado y del control que genera el crimen organizado en territorios y en vidas.
Javier, pues muchas gracias por la información. Hoy se reabren, se reactivan estos trabajos que comenzaron, sí, por aquel momento en donde tú acompañaste a las víctimas, a la madre y a la tía de este joven de Cuautla, en donde se encontró esta fosa en Tetelcingo y después se encontraron esta fosa en Jojutla. Una nueva etapa más. Ojalá muchas familias se encuentren que se haga a sus bien, seres queridos. Y que se termine bien, Elisa. Sí. Hay un ejemplo en el trabajo que se hizo en Tetelcingo y al principio en Jojutla, ¿no? Donde colaboraron muchas instituciones y los colectivos de víctimas, ¿no? Que están ahora vigilantes de que, porque parece que la abrieron la abrieron hace unas semanas y parece que era un desasteo y lo que estaban haciendo era ocultar información, ¿no? De ahí ahorita la perentoriedad con las que están hablando los colectivos, ¿no? Sí. De madres de desaparecidos, que se haga conforme a derecho y que se haga con toda la transparencia y la exigencia y la profundidad de lo que esto significa, ¿no? Sí. Así es. Gracias, Javier. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Alicia. Un fuerte abrazo. Un gran abrazo. Igualmente. Buenas noches.